El contenido de este video es únicamente informativo y educativo. No sustituye la consulta médica profesional. No se automedique. Consulte siempre con su médico o contáctenos a través de nuestras redes sociales para una asesoría personalizada. Buenas noches a todas y todos, a las personas y a Sofi y a las personas que acaban de sumarse. Es para mí muy placentero estar hoy aquí representando a todo el grupo académico de Curativa. Este año había estado en algunas de las conferencias, pero más acompañando a mis colegas. Y hoy vamos a hablar de un tema que hace 2-3 años se me metió un poco en la cabeza y hemos ido estudiando, preparándolo y más desde lo teórico, porque realmente hoy en las urgencias esta herramienta no se está usando, pero quiero contarles por qué proponemos que deberíamos tener la planta de cannabis en condiciones de urgencias. Y como estamos en una época donde uno pide que le pongan más bonitos los títulos, pedimos que nos pusieran más atractivo este título y nos quedó la cannabis de las condiciones crónicas a la sala de urgencias. Ustedes dirán por qué la cannabis, siempre se dice el cannabis, y pues recuerden que la planta es femenina y por eso deberíamos decir la planta de cannabis. Si bien esas son cosas más desde el lenguaje, creo que es muy importante tener un lenguaje que sea cada vez más correcto, sobre todo en estos momentos de nuestra historia. Entonces, de ese nombre más bonito, que se vende más, como queramos llamarlo, realmente el nombre real y de quien, como quiero nombrar este día de hoy, es la inhibición retrógrada como puerta de entrada a los servicios de urgencias. Y esto que suena tan complejo, básicamente es entender cómo esa función de la planta de cannabis y cómo, mejor dicho, cómo esa función de nuestro sistema endocannabinoide, que es la inhibición retrógrada, que la vamos a recordar hoy rápidamente, sería una puerta de entrada para que tengamos esta herramienta en muchos pacientes en los servicios de urgencias. Y la pregunta que me hice cuando empecé a plantear este tema, que de hecho lo empezamos a mencionar hace 2-3 años con el profe Mariano García, quien hoy se suma y está acompañándonos en esta conferencia, decíamos, sobre todo cuando estábamos estudiando mucho todo el tema del sistema endocannabinoide, más allá de los receptores, los ligandos, las enzimas y las funciones que todos conocemos más básicas, y cada vez nos obsesionábamos más con este mecanismo de inhibición retrógrada o neuromodulación, nos preguntábamos por qué no se hablaba más de este tema en los servicios de urgencias, y nos propusimos hace un par de años de revisar este tema y preparar un artículo sobre esto. El tema lo hemos revisado, pero todavía el artículo lo tenemos ahí en múltiples borradores que hemos ido corrigiendo. ¿Por qué nos proponemos esto? Y básicamente, si el sistema endocannabinoide es el guardián de la homeostasis o del equilibrio y es el que nos ayuda precisamente a mantener ese equilibrio, sabemos que él se activa cuando hay algo que se altera de forma temporal o crónica y que empieza a actuar ajustando otras señales químicas en la zona afectada para recuperar el equilibrio. Con esta hipótesis o con esta afirmación, mejor dicho, no será un paso necesario incluir la modulación de este sistema en todos los eventos agudos, y esta es realmente la pregunta que me orienta para lanzarme en este espacio académico. En palabras más sencillas, si el sistema endocannabinoide es nuestro principal sistema homeostático, esa modulación que hagamos de forma externa podría representar una herramienta terapéutica en primera línea en las urgencias, y hoy me voy a detener un poco más en las urgencias neurológicas. ¿Quiénes han dicho esto a través de algunas de sus, espérenme que esto allá,
a través de algunas de sus teorías y de sus textos. Nos ha acompañado siempre en muchas de nuestras charlas Vicenzo Di Marzo. Si recuerdan, él es uno de los autores que hoy más escribe y que más ha investigado, y es el que dice que el sistema endocannabinoide nos sirve para descansar, dormir, relajarnos, protegernos y comer. Y él también dice que el papel o que el sistema endocannabinoide parece desempeñar un papel proequilibrio al activarse tras una perturbación transitoria. Ojo, no tiene que ser crónica. Para que algo se vuelva crónico, tuvo que haber una perturbación que se prolongó en el tiempo y que empezó siendo probablemente transitoria. Entonces, él dice que se produce una perturbación y que el sistema se activa tratando de regular los niveles y las acciones de otras señales químicas. Estas moléculas que sabemos que fueron denominadas endocannabinoides, los dos principales, anandamida y 2-AG, tienen una función pleiotrópica, es decir, ellos no siempre cumplen con la misma función y esa función estará muy determinada por la señal y por el daño que se dio. Ellos de una u otra manera regulan la función de otras señales químicas de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que si yo entiendo que este sistema tiene esta función, ¿sí? Este sistema debería ser un candidato terapéutico único para patologías agudas donde el desequilibrio es el denominador común. ¿Y a quiénes? Veámoslo, se los voy a mostrar primero en esta gráfica que es un poco de mamarrachos, pero en la próxima diapositiva está un poco más clara, pero me ayuda a mí para entenderlo y podérselos transmitir. Una injuria cerebral, ya vamos a ver ejemplos específicos. Sabemos que en la injuria se va a producir, además del daño inicial de ese golpe o del accidente cerebrovascular o de una hipoxia neonatal, se van a producir una cantidad de respuestas donde va a haber mediadores nocivos, entre ellos el glutamato, los radicales libres y las citoquinas. ¿Qué pasa con esto? Sabemos que todos estos mediadores nocivos finalmente van a llevar a neuroinflamación, excitotoxicidad, muerte neuronal y vasoconstricción. Y esto finalmente es lo que más produce daño porque es el que conocemos como el daño secundario. ¿Qué sabemos? Que al mismo tiempo que esto está pasando y se está dando todo este proceso inflamatorio que es necesario, ¿sí? Hay una activación de ese sistema que les dije que era proequilibrio. ¿Y qué va a pasar? Se van a empezar a producir en mayor cantidad endocannabinoides como el 2-AG y la anandamida, que se van a ir a pegar a los receptores como el receptor específico tipo 1, el tipo 2 y el vaniloide tipo 1, y esto va a tratar de limitar o de disminuir este daño. ¿Qué más va a estar haciendo el sistema endocannabinoide en ese momento? Va a potenciar que se den células madre para que haya una diferenciación, una migración y haya menos daño secundario. Para esto estamos diseñados. Nuestro sistema está tratando de que recuperemos el equilibrio todo el tiempo y la propuesta que hacen estos autores es que esto sea desde momentos donde la injuria puede ser transitoria y recordemos que esa injuria se convertirá en algo crónico cuando no somos capaces de contener todo el daño que se da en este momento. Aquí un poco más claro, lo repaso nuevamente. La injuria hace que se produzcan mediadores nocivos como son el glutamato, los radicales libres y las citoquinas. Al mismo tiempo, el sistema endocannabinoide se está activando para tratar de contener esta tormenta y si este sistema no está funcionando bien, que es lo que pasa en unos tipos de trauma muy severos, va a haber vasoconstricción, excitotoxicidad, neuroinflamación y más muerte neuronal. Entonces, el sistema está tratando de modular
y contribuir a que esto disminuya. Pero lo que proponemos es que si podemos tener una modulación desde afuera, si podemos usar fitocannabinoides en esos momentos, podríamos limitar el daño. Ojo, esto no es el que llegó después de un accidente en una moto y se llevó la cabeza no la vamos a volver a unir, pero aquí estamos hablando de ese daño secundario que se da en pacientes que llegan con una injuria inicial y que el daño se fue prolongando en el tiempo y fue siendo toda esa cascada que conocemos que lleva a esos daños secundarios. Me puse a mirar en una herramienta que les hemos recomendado en otras ocasiones, que es Canaquis. Lo actualicé hace unos días y quise ver qué había en investigación en trauma cerebral y cannabis. Había revisado esto hace unos 6 meses y ha ido subiendo cada vez más estos estudios. Si bien no hay muchos estudios clínicos como tal, sí va habiendo mucha evidencia preclínica y a través de otras encuestas en observacionales podemos ir teniendo un poco más de certezas. Realmente hay estudios preclínicos que se han realizado en roedores y animales grandes, donde los cannabinoides reducen esa muerte neuronal, la inflamación, la excitotoxicidad y la alteración de la barrera hematoencefálica que se da después de un trauma encefalocraniano. Sabemos que hoy no existen tratamientos farmacológicos establecidos para ese daño secundario en el trauma encefalocraniano y este vacío terapéutico hace urgente la investigación en posibles moduladores de este sistema endocannabinoide. Hay un estudio retrospectivo en humanos que hablaremos un poco más de él, pero que nos muestra algunos datos importantes. ¿Cuál es el problema del trauma cráneoencefálico? Sí, recordemos que el trauma cráneoencefálico resulta de accidentes de tráfico, de algunos deportes, ¿sí? De agresiones y no olvidemos de la violencia en pareja y violencia intrafamiliar. El trauma abarca un espectro de gravedad que va de leve a severo, causando diferentes síntomas físicos, cognitivos, emocionales y relacionados con el sueño. Miren cómo algunos artículos dicen que entre el 10 y 20% de los pacientes que tienen una conmoción cerebral, es decir, un trauma leve, experimentan déficits neurológicos persistentes por meses o años y que cuando estos traumas se dan de forma repetitiva, esto está vinculado a encefalopatía traumática crónica, deterioro cognitivo, depresión y déficit motores. Como les decía, no existen tratamientos farmacológicos probados para mejorar los resultados en ningún nivel de gravedad. Si nos vamos ya específicamente al trauma encefalocraniano grave, tenemos una epidemiología bastante compleja, 69 millones de casos en el año. Es una epidemia silenciosa que supera en incidencia a muchas enfermedades crónicas. Su coste humano y económico es devastador, especialmente en adultos jóvenes. Recordémonos que en el TEC hay un daño inicial, que es el impacto mecánico directo sobre el tejido nervioso, el pelado que se cae de la moto haciendo piques aquí en Palmas y recibe el golpe, y ese es ese daño inicial, y el daño secundario del que les hablaba, que es en el que están implicados estos mediadores tóxicos como el glutamato, y hay inflamación neuroglial, estrés oxidativo, disrupción de la barrera hematoencefálica y un edema cerebral con presión intracraneal elevada. ¿Dónde está la principal ventana terapéutica? Aquí, en este daño secundario. Aquí es donde tenemos que empezar a pensarnos mucho más qué herramientas podemos buscar a los pacientes y no solo pensar en algo que sale desde afuera como aparece, sino cómo esos sistemas que tenemos nosotros dentro podemos modularlos para evitar que el daño sea tan fuerte en nuestros pacientes. ¿Qué pasa en el sistema endocannabinoide? Para profundizar un poco más esas dos gráficas que les mostré al inicio. Entonces, recordemos que
Este sistema desempeña un papel fisiológico clave en la regulación de la actividad neuronal y la respuesta a lesiones. Recordemos que empiezan a participar aquí en esta respuesta los dos endocannabinoides principales, la anandamida y el 2-AG, y los dos receptores, que recordemos CB1 está mucho más en neuronas y CB2 en células de la glía, ¿sí? Acordémonos que este sistema hace una neuromodulación retrógrada, es decir, esa anandamida y ese 2-AG que se producen en la neurona postsináptica van a activar y van a tener su efecto a través de esos receptores CB1 que están en la presináptica. Y esto es un mecanismo neuroprotector crítico en la excitotoxicidad derivada de estos accidentes. El CB2 se regula al alza. Les hemos contado en las clases de pacientes crónicos con inflamación que hay un CBD muy aumentado, pero también se conoce que cuando hay una lesión cerebral, ese CB2 también se va a ir para arriba. Y el 2-AG, que en esos momentos viene a ser un protagonista muy importante, es el que más se va hacia arriba. ¿Y qué se ha dicho del papel de ese 2-AG? Y es que protege la barrera hematoencefálica e inhibe a todas esas citoquinas proinflamatorias. También se ha hablado que el receptor vaniloide tipo 1 y el receptor PIPAR, así como receptores de serotonina y de adenosina, también pueden ser claves en esa señalización del sistema endocannabinoide para tener presente en pacientes con trauma encefalocraneano. Sé que hay mucha discusión con los estudios en animales y no quiero entrar a profundizar en ellos, quiero traer información de los que se han hecho. Aquí todos nos deberíamos estar cuestionando para qué estos estudios, pero hoy con la información que tenemos, pues aprovechemos lo que, como dice un gran amigo mío, estas víctimas de la investigación, que son muchos de los animales, nos han permitido entender cosas. Y sé que el profe, cuando ve los estudios, se toma la cabeza. Yo también lo hago, pero creo que al principio, cuando empezamos a trabajar en epilepsia en muchos pacientes, leíamos estos estudios y si bien ya teníamos mucha clínica con los pacientes, estos estudios nos permitían entender qué era lo que estaba pasando. Aquí les quiero mostrar cómo se han hecho algunos estudios con ratones, con varios de los animales que se estudia, y por ejemplo, hicieron un 2-AG, que es nuestro endocannabinoide, que les dije que era muy importante en TEC, lo hicieron sintético y se lo inyectaron a estos animalitos después de producirles un trauma. ¿Qué encontraron allí? Que había reducción del edema, el volumen del infarto era menor y la muerte celular en los ratones que se les producía un TAC cerrado. ¿Qué más encontraron? También empezaron a dar una sustancia que inhibía a la monoacilglicerol lipasa. Si recuerdan, el sistema endocannabinoide tiene unas enzimas de síntesis y tiene unas enzimas de degradación. La enzima que degrada al 2-AG que nosotros producimos es precisamente la MAGL. Si yo la inhibo, voy a tener mayores niveles de 2-AG y se encontró que con esto se reducía la inflamación, se restauraba la función de algunos receptores glutamato GABA y se mejoró la cognición y la locomoción. ¿Qué han hecho también? En modelos de TEC, de trauma encefalocraneano, han inyectado CBD y que han visto que hay una mejoría en la sociabilidad. Sé que algunos dirán cómo medimos la sociabilidad de las ratas. Hay varias formas de hacerlo, pero no sé qué tan similares a la nuestra. Esto redujo el dolor y restauró los niveles de neurotransmisores tras este trauma. También encontraron que el uso del CBD en estos modelos a los que les inducían un TEC redujo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, y de esta manera se reducía el edema, preservando la integridad de la barrera hematoencefálica. Revisé otro pequeño estudio donde lo que hacían
es que aplicaban directamente en la lesión una matriz que tenía alto contenido de CBD y bajo contenido de THC, ¿sí? Y a su vez, a este paciente animal que le inducían el trauma, le daban CBD de forma sistémica. ¿Qué encontraron? Que se podía reducir el volumen de la lesión, la pérdida de las neuronas hipocampales y alteraciones del comportamiento, mejorando a futuro la función motora y cognitiva. ¿Qué proponen estos autores que hicieron este estudio? Que esto podría ser útil en las heridas penetrantes que llevan a trauma encefalocraneano abierto. ¿Qué más se ha estudiado? Se han estudiado el THC, cannabinoides menores, como les mencionaré, y terpenos en modelos preclínicos. ¿Qué ha ido aportando toda esta investigación? El THC encontraron que cuando se daba también en estos casos podía mejorar la función motora y regular también algunos componentes que son importantes. ¿Qué encontraron con el THC? Que los efectos eran dependientes del sexo y la dosis. Encontraron aquí, recuerden que esto es en animales, las hembras mostraron peores resultados en los aspectos que se medían el comportamiento, pero ojo, no por el THC, sino por la lesión y que en ellas el THC no funcionó. Y los machos mostraron mayores niveles de interleuquina 6. El tratamiento post-lesión previno el acortamiento de los telómeros que se da cuando hay un TEC repetitivo, que es, por ejemplo, lo que le pasa a los jugadores de fútbol americano con los cascos cuando se chocan, hacen pequeños TEC a repetición y ya hay una condición clínica descrita por este tema. Hay una película muy linda sobre esta condición clínica de los jugadores de fútbol americano. Entonces, THC, cannabinoides menores, se han hecho estudios con cannabigerol, con algunos derivados del cannabigerol, donde se encuentra cómo se suprime la activación de la microglía y los macrófagos, reduciendo niveles de mediadores inflamatorios, preservando cantidad e integridad en la mielinización, reduciendo el daño axonal y mejorando los resultados motores. También se ha estudiado en terpenos, betacariotileno, sabemos que es un agonista del receptor CB2 y han encontrado cómo hay efectos analgésicos antiinflamatorios y preservadores de la sustancia blanca en modelos animales de esclerosis múltiple e ictus. Alfa-pineno, antioxidante, previno el daño oxidativo y rescató los déficits conductuales en ictus isquémico, y también linalol, citral y limoneno por sus efectos antinociceptivos, antioxidantes y antiinflamatorios a través de las vías PIPAR y a través del receptor CB2. Ahora bien, ninguno de estos terpenos se ha evaluado directamente en modelos de trauma encefalocraneano. Miren que aquí está ictus, esclerosis múltiple, entonces como para que eso lo tengamos muy presente. ¿Qué más se ha encontrado? Estudios con cannabinoides sintéticos. Siempre lo he sostenido, los cannabinoides sintéticos están muy bien, pero para que se queden en el laboratorio, para que nos den datos, pero no deberían ser los que se utilicen por fuera. Aquí quiero mostrarles algunos que se han ido estudiando. Este JWH, mostraron cómo en evidencia preclínica había una preservación de la barrera hematoencefálica, cómo este mismo sintético cannabinoide podía proteger esa sustancia blanca, y cómo en pacientes a los que les inducían TEC por una explosión y había alteraciones en la visión, los agonistas inversos del receptor CB2 restauraron la agudeza visual, la sensibilidad al contraste y la función electrofisiológica. También encontraron cómo este agonista del receptor CB1, que se llama ACEA, previno deterioro cognitivo. Entonces, miren cómo estos estudios nos aportan cosas importantes y cómo tenemos a la mano unos agonistas
parciales, agonistas inversos, antagonistas en esta planta que podrían hacerlo de una manera más natural. ¿Qué van cada vez mostrándonos más los artículos? Y es que todo esto me permite entender el mecanismo, que es importante, pero finalmente todo apunta cada vez más al efecto entourage, que podríamos ver cómo es esa polifarmacia en la planta. Recordemos cómo este efecto entourage propone beneficios sinérgicos cuando combinamos los cannabinoides. Y aquí pongo algo entre comillas, porque siempre dicen CBD reduce los efectos adversos del THC y hablan allí de la taquicardia, la intoxicación, que es importante cuando lo digamos hablarlo bien, la sedación y no evita los beneficios terapéuticos. Y esto es todo lo que hay detrás del Sativex, que es un extracto donde hay iguales cantidades de THC y CBD desarrollado por GW Pharma. El problema es que a nuestros países llegó con unos precios que son inasequibles para el paciente o para el sistema, en caso que el sistema lo tenga que cubrir. Básicamente esto es un equilibrado o un quimiotipo 2, como lo hablaríamos en planta. También se ha encontrado que el CBC, cannabicromeno, potenció efectos analgésicos del THC a dosis bajas y cómo algunos cannabinoides menores podrían actuar como antagonistas funcionales cuando se coadministran con THC, modulando sus efectos. Si bien hay contribuciones de terpenos que seguirán siendo debatidas, cada vez leemos más artículos y el que toma cada vez más protagonismo es el beta-cariofileno al interactuar con el receptor CB2. Lo que concluyen aquí es que los extractos vegetales de espectro completo pueden ofrecer ventajas distintas sobre los aislados mediante una acción multimecanística. Esto lo tenemos claro hace muchos años y cada que lo leemos es como, que dijera yo, ya lo habíamos visto en los pacientes hace mucho, pero como pasa en medicina, muchas veces necesitamos la comprobación de los artículos. ¿Qué hay de evidencia clínica en poblaciones con trauma encefalocraneano? Recuerden que lo anterior se los presento más desde lo preclínico, que es lo que más hay, pero ya un poco desde lo que se ha hecho. Este es 300 pacientes con conmoción cerebral y se dieron cuenta que cuando se usó cannabis había menor gravedad de síntomas en la semana 3 y 4 post lesión. ¿Qué más se encontró? Que en personas que llegaron por un trauma encefalocraneano por urgencias y les hicieron test toxicológicos para ver THC, se encontraron que los que dieron THC positivos mostraron menos índices de mortalidad que los que estaban negativos, llegando a hasta un 2.4% en los que estaban positivos y un 11.5% la mortalidad en los que no dieron positivo para esta prueba. ¿Qué más encontraron? Que las estancias hospitalarias eran más cortas, menos días con ventilador y menos riesgo de ictus hemorrágico. Encontraron también, y hay estos reportes de veteranos militares, que los que tenían mayor uso de cannabis después de estos traumas, ellos reportaban que dormían mejor, que tenían menos dolor y más control en síntomas neuropsiquiátricos, aunque se vio en todos estos observatorios que el cannabis por sí solo fue insuficiente para el alivio. Y este ensayo que está por ahí es un ensayo de fase 2, con un sintético de cannabinoides, se encontró que era seguro, reducía presión intracraneal y mejoró la perfusión. Esto es como va en fase 3, pero encontraron que era seguro, pero sin beneficio de eficacia a los 6 meses poslesión. ¿Será que realmente los sintéticos no nos van a aportar tanto como nos pueden aportar los productos naturales de la planta? Yo creería que sí, un poco teniendo en cuenta y conociendo todo lo que podemos aprovechar en la misma planta. ¿Cuáles un poco las conclusiones y direcciones futuras referente al TEC?
tenemos una evidencia preclínica cada vez más sólida, tenemos cada vez más hipótesis sobre cannabinoides menores y terpenos, liderando el CBG y el beta-cariofileno, y lo que estos autores de este artículo proponen es que la patología y todo lo que está pasando en el trauma encefalocraneano puede requerir un tratamiento con muchos más mecanismos de acción y que los extractos de la planta de espectro completo, aprovechando todo el efecto entourage, representan una estrategia terapéutica mucho más convincente para la investigación futura. Este es un artículo muy bonito que me encontré, si bien es solo CBD, se los quise compartir por aquí. Entonces ellos dicen trauma encefalocraneano leve, moderado o severo. En el leve sabemos que se monitorea al paciente por 24 horas, en el moderado severo hay que garantizar vía flujo cerebral, oxigenación, controlar la presión intracraneal y prevenir esas convulsiones que se pueden dar, prevenir esa elevación en la temperatura corporal, mantener niveles de glucosa, y miren cómo en este estudio van marcando en cuáles de estas situaciones podríamos tener un impacto importante modulando el sistema endocannabinoide. Vemos también cómo aquí, esto es lo inicial, la persona ya días o años, miren cómo cannabis entra a un papel muchísimo más protagónico porque podría ayudarnos en esa epilepsia postraumática, mejorar el tema de neurogénesis, reducir esa permeabilidad de la barrera, tener la inhibición retrógrada y regular la neurotransmisión, poder ofrecer algo para esos déficits neurológicos posteriores, poder ayudarle al paciente con el ánimo y esos cambios en su estado anímico, disminuir esa neuroinflamación, reducir el estrés oxidativo y disminuir esa lesión inflamatoria y el dolor central. Y miren cómo también hablamos de todo esto a más largo plazo. Segundo tema, accidente cerebrovascular isquémico, es la segunda causa. El ictus es la segunda causa principal de muerte en el mundo y es la primera causa de discapacidad en adultos. En los últimos 30 años la incidencia ha aumentado un 70% y hoy se dice que 1 de cada 4 personas va a sufrir un ictus a lo largo de su vida. Sabemos que la neuroinflamación es fundamental, pero a largo plazo es una espada de doble filo. Todos conocemos, y si nos acordamos por allá en la universidad, tras un ictus isquémico, la barrera hematoencefálica se va a deteriorar, desencadenando neuroinflamación, y esto va a promover varias cosas. Uno, un tema de recuperación, eliminando desechos y reclutando factores de reparación, pero el otro que va a empeorar, liberando muchas más citoquinas proinflamatorias e impulsando, la muerte neuronal. Un gran número de casos en el año, se habla de 15 millones. Sabemos que lo que pasa a nivel central, muy resumido, hay una isquemia, hay un fallo energético, hay liberación masiva de glutamato, hay excitotoxicidad, miren que esto ya va siendo igual a lo que estaba pasando en el TEC, y va a haber una muerte neuronal en cascada. Se sabe hoy que los endocannabinoides y el THC pueden llegar a disminuir esa muerte neuronal y el volumen del infarto, pueden ayudar a reducir marcadores de estrés oxidativo e inflamación, van a reducir ese óxido nítrico, las citoquinas inflamatorias y el estrés oxidativo en la zona de penumbra, que ahorita hablaremos un poquitico más de esto, en la hipoxia neonatal. Cannakis, nuevamente esta herramienta que les recomiendo mucho, si están interesados nos pueden contactar con Alex para ayudarles a hacer la afiliación con nuestros amigos de Cannakis. Hay varios estudios que se han hecho
y tanto preclínicos como clínicos, y lo que en síntesis la evidencia disponible muestra tanto como el THC y el CBD han demostrado en modelos preclínicos de isquemia cerebral una capacidad consistente para reducir el volumen del infarto, atenuar la respuesta neuroinflamatoria y mejorar esos parámetros funcionales post-ictus. ¿Cuál fue la relevancia de esto que mencionan estos autores? Es mirar en qué va todo esto en la investigación actual. Este es un artículo muy bonito, qué pena que no me quedó por aquí la referencia o en los cambios de fondos de diapos la perdí. Sabemos que en el ictus la microglía, ¿sí?, va a cambiar al fenotipo proinflamatorio o ASM1 después de que se da esa isquemia. Y esto va a hacer que se aumenten las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué va a pasar? Los astrocitos van a formar unas cicatrices gliales que van a limitar el edema, pero van a dificultar esa regeneración axonal. Que se ha encontrado que los cannabinoides pueden ayudar a que se desplace esa microglía hacia ese fenotipo antiinflamatorio, que es el M2, reduciendo el tamaño del infarto, la alteración de la barrera hematoencefálica y los déficits conductuales. También mucha investigación preclínica con algunos componentes de la planta, pero sobre todo con sintéticos. Aquí vuelve a aparecer el JWH-133, que es un agonista selectivo del receptor CB2, y encontraron que después de que se daba el infarto, lo administraban a los 10 minutos o a las 3 horas y vieron que se reducía el tamaño del infarto, mejoraba las puntuaciones neurológicas y suprimió varios de los marcadores de M1 o proinflamatorio. Disminuyó esa permeabilidad de la barrera y que se encontraron que cuando pusieron un antagonista de este agonista, estos efectos fueron abolidos, o cuando estos ratones tenían una mutación genética donde les quitan ese receptor CB2, vieron que este efecto no pasaba. Esto nos confirma esa neuroprotección que es mediada por el receptor CB2. Este es otro agonista sintético que se ha ido estudiando en los modelos preclínicos y también mostró estos resultados. Y aquí también ya cada vez creciendo más la investigación con terpenos, en este caso nuevamente el beta-cariofileno, que mostró resultados positivos en estos estudios preclínicos. CBD, sabemos que es un agonista no selectivo es un agonista no selectivo, es decir, no es un agonista que vaya al receptor CB1 y CB2, sabemos que ahí su acción es muy débil, más como modulador alostérico negativo, pero sabemos que es un agonista de muchos otros receptores, por eso se habla de un perfil multimodal. Se conoce de sus efectos neuroprotectores, ¿sí?, de la antiinflamación mediada por CBD, de sus efectos antioxidantes y, como les decía, es a través de receptores PPAR, serotonina, canales vaniloides, entre otros. ¿Qué más se ha estudiado? Y esta diapo la traje porque sé que el profe siempre en las clases nos enseñaba como el paracetamol o acetaminofén o el Dolex que tanto recetamos, tiene un impacto o un efecto indirecto sobre el sistema endocannabinoide, y aquí lo que quisieron ver era compuestos que no tenían una acción directa sobre el sistema, cómo podían ayudar en casos de ictus. Encontraron cómo este inhibidor nuevamente de la monoacilglicerol lipasa, que si yo la inhibo, reitero, voy a tener niveles mayores de 2AG, esto hacía que se redujera el tamaño del infarto, la neuroinflamación y posiblemente disminuir formación de metabolitos de ácido araquidónico, más que por esa activación directa sobre el receptor CB1. Paracetamol, acetaminofén, sabemos que actúa, creo que tiene una directa también, ahora me corregirá el profe, pero también hay una acción indirecta sobre el receptor CB1 a través de este metabolito que se produce cuando
se usa acetaminofén y se encontró que este metabolito podría ser neuroprotector, reducir el estrés oxidativo y alterar la barrera hematoencefálica. Esto es un hallazgo relevante que reencuadra el mecanismo de acción de un fármaco que es ampliamente utilizado en urgencias. Miren que no es nuevo que modulemos el sistema endocannabinoide, lo venimos modulando desde nuestros primeros años de carrera, desde que somos bebés, cada que nos estamos tomando un acetaminofén. Y esto otro que les empieza a sonar más familiar, la palmitoyl-etanolamida, PEA, recuerden que es una sustancia que nosotros producimos en mínimas cantidades y que es similar a los endocannabinoides, ya hoy se consigue también como nutracéutico y hay múltiples dianas con él. Y se ha encontrado en los estudios preclínicos que reduce el volumen de infarto, actividad de mastocitos y también las citoquinas proinflamatorias. Esta es una diapo muy loca, simplemente esto les va a quedar y lo van a tener grabado y quien quiera tener las diapositivas con mucho gusto nos las puede pedir directamente. Aquí les muestro qué función tiene sobre cada receptor todo esto que se ha ido estudiando. Cerrando un poco el tema de ictus, entonces estudios incluidos en PubMed tenemos todos estos. Se han utilizado diferentes categorías de cannabinoides, agonistas selectivos de CB2, derivados de cannabinoides no selectivos y compuestos de acción indirecta. ¿Y por qué es importante estudiar en esto? Entendiendo que el riesgo de accidente cerebrovascular a lo largo de la vida cada vez es más alta. La mayoría en estos estudios, estos 38 que se incluyeron en esta revisión, muestran cómo los cannabinoides modulan la neuroinflamación, principalmente a través del receptor CB2, que está muy vinculado a esas cascadas inflamatorias. Pero se encontró también que la modulación simultánea del CB1 y el CB2 mostró efectos neuroprotectores mediante esa naturaleza bifásica de los cannabinoides. ¿Y qué conclusiones nos trae este punto de ictus y de lo que podríamos hacer modulando este sistema? La evidencia preclínica nuevamente es prometedora y cada vez más sólida, como les informé ahora en el TEC, ¿sí? Nuevamente, y aquí sobre todo, el CB2 sería, ese receptor CB2 sería como uno de los objetivos principales, sin olvidar el CB1 y todo lo que hace en inhibición retrógrada. Y aquí el camino a seguir, me tomé el atrevimiento de cambiar un poco porque puse cuál era el camino a seguir que yo desde esto que hacemos les propongo, porque el camino a seguir que daban los autores como siempre es: se deben hacer más estudios, se deben hacer más ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, se deben estudiar las cortes a más largo plazo y bueno, todo eso es muy bonito. Pero mi pregunta es, ¿qué tan ético es seguir haciendo estudios de la misma forma, como se han hecho siempre, cuando tenemos tanta evidencia preclínica? Y aquí mi reflexión es que si queremos resultados diferentes, tenemos que empezar a hacer cosas de forma diferente. Y esa no es una frase mía, eso es adaptado de Rita Mae, que fue una activista feminista de hace muchos años y que luego le han atribuido esa frase un poco a Albert Einstein. Estatus convulsivo, un poco más cercano a mucho de lo que hacemos algunos de los que trabajamos con cannabis. Recordemos que esta es una emergencia neurológica mayor que está definida por convulsiones continuas o repetitivas, donde no hay recuperación de la conciencia. Esa fisiopatología central implica que hay un desequilibrio entre esa excitación y la inhibición sináptica. Tenemos allí al glutamato, vuelve y juega, recuerden glutamato, que pasa en la injuria y que hace el sistema endocannabinoide, como protagonista de ese daño excitotóxico sostenido. Y reitero, como el sistema endocannabinoide es un freno endógeno de esa hiperactividad glutamatérgica, haciendo que su modulación sea un objetivo terapéutico relevante. Recordemos que ese exceso de glutamato activa todos esos receptores NMDA, hay una entrada masiva de calcio y hay una cascada de muerte neuronal. Finalmente, las convulsiones prolongadas llevan a un daño neural irreversible en hipocampo, corteza, tálamo y todo
donde se den, y el SEC finalmente es un freno. Aquí clave ese papel que juega el receptor CB2. Les quiero traer un caso clínico. Yo no soy médica de urgencias, mi consulta está hoy limitada a un consultorio médico, pero este fue un caso que justo se presentó el año pasado cuando venía cada vez más interesada en entender el papel del cannabis en unas urgencias. Este fue un niño de 3 años que me llegó el año pasado al consultorio en Bogotá con una epilepsia de difícil control y con una posible neurodiversidad. Este niño, la mamá, como muchas de estas mamás, todavía estaba contando crisis. Hay muchas que conocemos que ya no les alcanzaba para contar tantas crisis de sus hijos, pero ella narraba las crisis del niño desde los 5 meses, múltiples hospitalizaciones y ya había ingresado a la UCI por un estatus convulsivo. Había tenido un primer episodio a los 5 meses, lo habían llevado en ambulancia como al centro de salud del pueblo en el que estaban, le dieron de alta sin medicamentos. A los 7 meses hace una nueva crisis en Bogotá, consulta por urgencias, pero ese día les dan de alta sin medicarlo. A los 15 meses, dado que las crisis se iban repitiendo, lo ven y deciden empezarle ácido valproico. La mamá se lo empezó a dar, pero las crisis persistían y la neuróloga que lo trataba en ese momento decidió sumar oscarbazepina, levetiracetam y le quitó el ácido valproico. 3 años, ¿qué estaba pasando con ese niño actualmente? Cuando lo vi en diciembre, crisis semanales, había logrado tener un periodo de 2 meses sin crisis, pero cuando reaparecieron fueron mucho más intensas. Esta mamá no estaba con seguimiento neurológico por temas administrativos y lo que hacía era ir donde su médico general, le renovaban las fórmulas con los antiepilépticos y ella los iba consiguiendo. ¿Qué más me contó la mamá? Tenía una hipersensibilidad sensorial, muchas estereotipias y lo que podría decirse como rituales, una selectividad para los alimentos, mucho miedo a los médicos y muchas alteraciones del sueño. Para ese momento que lo vi, estaba tomando 4 centímetros de levetiracetam y oscarbazepina 4 centímetros 3 veces al día. Digo, lo vi porque sabía que el niño estaba fuera de mi consultorio. Yo estaba conversando adentro con la mamá en el consultorio, ellos estaban en la sala de espera porque el niño tenía demasiado miedo a los médicos, aunque yo no me pongo bata blanca y mi oficina no parece un consultorio de médicos, pero tenía mucho miedo y estaba gritando completamente irritable. Mientras yo iba hablando con la mamá, que me contó todo lo que les acabo de narrar, me contó que el niño había tenido una experiencia previa con cannabidiol, pero desafortunadamente no había ningún tipo de orientación profesional, como pasa muchas veces, mira este frasquito y vas a dárselo. La mamá empezó muy sola en este tema, con una gota no observó cambios y cuando le subió a 2 gotas se daba cuenta que quedaba muy somnoliento. Ella se ayudaba un poquito porque ya llevaba mucho tiempo sin dormir bien, entonces a veces se la daba, pero solo se lo quiso dar por 2 meses porque sin acompañamiento y como que no entendía muy bien qué había que hacerlo. Con todo lo que les cuento, ella había decidido retomarlo y le había dado 3 gotas y lo que vio es que se dormía 2 horas muy profundamente, pero se despertaba muy activo. ¿Qué pasó? Mientras yo hablaba con la mamá, el niño empezó a hacer una crisis, un episodio convulsivo afuera. ¿Qué hice? Salí, yo hace rato que no veía una crisis ahí al frente mío, más de lo que uno ve en eventos y en cosas así, pero no un paciente que había llegado a consultar. Yo no había visto al niño, lo puse obviamente con las cosas básicas que uno se acuerda, posición lateral, proteger vía aérea, y estuve ahí todo el tiempo hasta que se recuperó. Lo único que yo tenía en mi bolsillo era unas gotas hidrosolubles de THC. Las hidrosolubles de THC que manejamos en Grupo Curativa están al 0.5%, pero las gotas que yo tengo, que son de mi uso personal, son al 8%. Tenía todo este tema muy reciente, revisado, lo había
conversado con muchas personas, de hecho habíamos hablado de esto en un evento en Brasil, y dije, bueno, vamos a echar mano de lo que tengo en mis manos. Como esto era muy fuerte, al ser al 8%, 16 veces más potente de la que tenemos en curativa, cogí una gotica de mi frasco y lo puse en 10 mililitros de agua. De ahí saqué 1 mililitro y lo mezclé con 1 mililitro de solución salina que tenía en el consultorio, y lo hubiera podido hacer con agua sin ningún problema, y tenía un nebulizador y le puse la nebulización, la cual aceptó tranquilamente y no hubo ningún tipo de resistencia. El niño empezó a mejorar, a los 15 minutos se quedó profundo, recuperó el color, y ya esperamos un par de horas. Hubo un poquito de caos para la persona que trabaja conmigo porque no estaba acostumbrada a esto, y bueno, yo realmente hace rato que no hago medicina de urgencias. Llamamos a la mamá todo el fin de semana y por primera vez en mucho tiempo el niño durmió todo el fin de semana, se levantó a comer y estaba mucho más tranquilo. Ese día aprovechamos para, antes de que pasara la crisis, yo ya le había explicado a la mamá sobre cómo nebulizarlo con las gotas al 0.5 y ya más o menos me estaba planteando el esquema terapéutico cuando todo esto pasó. Importante, el exceso de glutamato que les acabo de nombrar en TEC, en ACV y en episodios convulsivos, está mucho más presente de lo que pensamos y está en muchas más urgencias que las neurológicas. Aquí les pongo algunas en urgencias de temas más sistémicos e infecciosos. Hay exceso de glutamato, en problemas respiratorios y metabólicos puede haber exceso de glutamato, así como en sobredosis por algunas sustancias. Entonces, la conclusión hasta este punto no es que pensemos en cannabis en todo el mundo, sino que entendamos cómo el sistema endocannabinoide, a través de la inhibición retrógrada, puede ser fundamental, y a través de todo esto de disminuir citoquinas proinflamatorias, de mejorar barrera hematoencefálica, de hacer cambios en todos los temas de oxidación, podría ser una herramienta que utilicemos, y tenemos a la mano esta herramienta que son cannabis en diferentes presentaciones que podríamos ya usar en urgencias. Muy rápido, antes de pasar a hipoxia, recuerden, para cerrar esta parte, CBD sabemos cómo reduce inflamación, cómo disminuye la oxidación, cómo aumenta la neurogénesis, cómo puede ayudar a normalizar esa neurotransmisión, atenuar el dolor, cómo puede ayudar a restaurar, y esto lo traigo aquí porque es una figura tal cual de un artículo donde se habla del CBD en todos estos traumas, pero traigo aquí una de mis diapositivas preferidas que siempre que tengo la oportunidad la presento porque es lo que nos permite sustentar todo esto que acabamos de mencionar. Recordemos cómo se da el potencial de acción. El calcio entra. Aquí, por ejemplo, esta es una neurona de glutamato, hablando de lo que hemos hablado en este rato. El glutamato, que sí se almacena en vesículas en la neurona presináptica, se empieza a liberar y se va a pegar a esos receptores de glutamato que están en la postsináptica. Injuria transitoria puede ser en algunos casos, o la injuria que se está dando todo el tiempo en pacientes crónicos. ¿Qué va a pasar ante esta injuria transitoria? Lo que va a pasar aquí es que el sistema endocannabinoide va a empezar a hacer su papel prohomeostático, va a producir los endocannabinoides, anandamida, pero el más importante, el 2-AG, ellos se van a pegar a ese receptor CB1 en la presináptica, y esto hace que salga potasio y se bloquee la entrada de calcio. ¿Para qué? Para hacer finalmente esa inhibición retrógrada o esa neuromodulación sobre el glutamato. Esto pasa con todos los neurotransmisores, excepto con la dopamina, y esto lo podríamos modular nosotros en un servicio de urgencias, o como en el caso que me tocó a mí, que ojalá no nos toquen muchos casos así, pero afortunadamente estaba ahí y sobre todo tenía algo para hacer en ese momento.
como lo que pasó con este niño probablemente es que ese THC por una vía más rápida, que fue la inhalada a través de productos emulsificados que nos permitan ir a lo hidrosoluble, se pega a ese CB1 y viene a apoyar esta primera línea de defensa que está ejerciendo ese sistema endocannabinoide. Aquí resumido lo que les acabo de explicar. Y este tema que cada que lo estudio, lo leo, lo repaso, lo pregunto, lo pienso, todo lo que ustedes quieran, me pregunto por qué todavía seguimos sin aceptar que esto llegue más rápido y por qué todavía hay tantos frenos burocráticos que nos permiten tener un mayor impacto en casos como estos. La hipoxia neonatal, se presentan 2 millones de niños afectados al año y son bebés que mueren o que van a quedar con consecuencias perjudiciales duraderas. Se habla que son 2 a 10 por cada 1000 nacidos vivos a nivel mundial y ese 2 o 10 estará determinado por el desarrollo de los países. Es una de las principales causas de muerte y discapacidad en neonatos. Recordemos que puede ocurrir en el parto, aunque se puede producir en útero. El riesgo aumenta en contextos de preeclampsia, infecciones o alteraciones placentarias y las secuelas incluyen encefalopatía hipóxico-isquémica, parálisis cerebral, retraso cognitivo y epilepsia. ¿Y por qué lo traigo hoy? Porque hoy que estoy haciendo un ejercicio de recordar todos estos años que arranqué en esto, muchos de esos niños de epilepsia que empecé a ver hace casi 14 años tenían una epilepsia refractaria como complicación derivada de una hipoxia neonatal. ¿Qué pasa en esas encefalopatías hipóxico-isquémicas? Esta es realmente la consecuencia más grave de la hipoxia neonatal. ¿Y de qué resulta todo esto? De, obviamente, esa falta de oxígeno y la isquemia, que es como la falta de flujo sanguíneo en ese cerebro en desarrollo. ¿Qué va a pasar aquí? Se desencadena una cascada de daño neuronal que nuevamente, ¿qué va a incluir? Excitotoxicidad por glutamato, neuroinflamación y estrés oxidativo. Sabemos que el cerebro neonatal es especialmente vulnerable por esa alta demanda metabólica y por esos mecanismos tan inmaduros antioxidantes que tiene. Este autor, José Martínez Orgado, un profe español, neonatólogo, pediatra, que lleva muchísimos años investigando en el tema y que ha hecho varias publicaciones, a quien tuvimos el placer de escucharlo el año pasado en un webinar que hicimos con un grupo de colegas en América Latina. Si están interesados en ver este webinar, pueden acceder a la página, le pueden escribir a Alex, porque está, no sé si está en la página de Curativa o en la de Latiendo, pero es muy importante que lo escuchemos. Algunas de las conclusiones a las que ellos han llegado a través de más de 20 años de estudio en hipoxia es recordar esa fisiopatología de la lesión cerebral inicial, por qué se da esa susceptibilidad en estos cerebros. ¿Qué es lo que pasa? Hay un fallo energético, se alteran bombas iónicas y esto va a llevar a un desequilibrio iónico y exceso de glutamato. Nuevamente, ¿qué causa ese glutamato? Entrada excesiva de calcio, que se van a activar todas estas enzimas y tras esa hipoxia, la reperfusión puede generar más estrés oxidativo e inflamación, ampliando el daño. Hay una fase latente de 6 a 24 horas, donde se van a desarrollar todos los mecanismos del daño secundario. Por eso lo que buscan las estrategias terapéuticas que hoy se usan es que sean en estas primeras horas para tratar de llegar a efectos neuroprotectores. Recordemos que aquí hay un compromiso también muy grande, no solo en las neuronas, sino en todas las células de la glía y cómo esto va a perpetuar ese daño que se da en estos neonatos. ¿Cuál es la herramienta estándar de tratamiento? Es la hipotermia
terapéutica, pero sabemos que tiene varios problemas. El mayor es el acceso en ciudades como Medellín, que saben que es una ciudad capital. Sabemos que en muy poquitos hospitales se puede hacer hipotermia terapéutica, y el otro problema grande es que como solo está en pocos sitios, pues los niños no van a tener acceso geográfico pronto, y la idea es que la hipotermia se realice en las primeras 6 horas tras el nacimiento. ¿Cuál es el otro problema? Y es que si la hipoxia se dio in útero, esas 6 horas no cuentan desde el momento del nacimiento, y muchas veces no sabemos de cuánto tiempo cuentan, desde cuánto tiempo empezaron. Entonces aquí esas 6 horas se nos pierden o se nos desfiguran completamente. ¿Cuáles son otras de las limitaciones? Está demostrada su eficacia sobre todo en casos leves, en bebés mayores de 35 semanas, y vuelve y juega centros especializados de países en desarrollo. 40-50% de los recién nacidos tratados no muestran beneficios claros, y todo esto es lo que ha impulsado para que se hagan terapias combinadas o alternativas. Entre ellas, el CBD ha emergido como un candidato prometedor. Esta gráfica, que es muy bonita, que es de los artículos del profesor Pepe Martínez, nos muestra cómo el CBD bloquea a cuáles neurotransmisores y cuáles son todos sus mecanismos de acción. Realmente, si de algo conocemos cómo funciona, es del CBD, del THC y de muchos de los otros componentes de esta planta. Incluso conocemos mucho más cómo funciona que de otros medicamentos que usamos abiertamente. ¿Qué han ido encontrando el grupo de investigación del profe y otros grupos en los estudios in vivo? Se han hecho estudios en ratones y se ha encontrado que se reduce, cuando se aplica CBD, reduce el volumen del daño cerebral, se mejora el desempeño motor y cognitivo a largo plazo, restaura la actividad eléctrica cerebral, reduce convulsiones, preserva el flujo sanguíneo regional y mejora algunos biomarcadores metabólicos, que es otra cosa que es importante. Se ha encontrado que incluso administrándolo 18 horas después del insulto podría ayudar, representando una ventaja terapéutica mayor que la de la hipotermia. ¿Qué encontraron? Que al igual que la hipotermia, la neuroprotección no se observó en insultos muy severos, por lo que se propone que es importante estratificar la gravedad para optimizar la selección de los candidatos. Mecanismos de acción: modulación triple. El CBD en los neonatos modula en 3 componentes claves: la excitotoxicidad, la inflamación y el estrés oxidativo, al actuar simultáneamente sobre múltiples dianas. Hace también una protección glial integral, y a nivel sistémico se encontró que había un daño, que el CBD previno, ese daño pulmonar inflamatorio. Los autores también propusieron hacer CBD más hipotermia. Esto, recuerden, este fue estudio preclínico, y lo que hacían es que a los ratones nacidos con esta encefalopatía hipóxico-isquémica, o que se les produjo, les daban normotermia más vehículo, normotermia más CBD, hipotermia más vehículo, hipotermia más CBD. ¿Qué encontraron? Que cuando se daban las dos cosas, CBD más hipotermia, actuaban sobre la excitotoxicidad, la inflamación y el estrés oxidativo, que son los 3 pilares de ese daño en este tipo de lesiones. Cada tratamiento por separado ofrece neuroprotección, pero esa combinación potencia el efecto frecuentemente de una forma aditiva. Hace poco que tuve la oportunidad de escuchar el lanzamiento del libro de un neuropsiquiatra en Bogotá, había allí una epileptóloga pediatra y contaba cómo habían unos estudios donde en hipotermia no estaban hablando de CBD. Ella no conocía de estos estudios, incluso un poco se asustaba del tema del CBD, más por desconocimiento que realmente por algo teórico. Pero lo que les quería contar es que también hay estudios con ondas musicales que podrían ayudar a estos
recién nacidos. El profe Pepe ha seguido investigando y él hoy, y respalda otros artículos en otros temas, da cada vez más importancia a los dímeros, que es cuando los receptores no están solos, sino que se combinan, y ellos han entendido cómo en los modelos de hipoxia neonatal hay una expresión a la alta de los dímeros receptor CB2 y 5-HT1A, y lo que ellos proponen es que el CBD, además de todos los otros mecanismos que tiene, puede afectar la estructura y la función de estos complejos, regulando la expresión y reduciendo la expresión anormal de los complejos de receptores en condiciones hipóxico-isquémicas. ¿Qué es lo que ellos narran? Que tanto el CBD como el CBG pueden afectar las estructuras de estos complejos, que, como les digo, hay un exceso de ellos en los pacientes con hipoxia. Lo que han visto en lo preclínico, se ha encontrado que el CBD aumenta la afinidad de la interacción entre los receptores y se encontró cómo tenía un impacto importante, además de lo que ya conocemos. Para ir cerrando, y antes de mostrarles un caso clínico, no es en una hipoxia neonatal, desafortunadamente, porque hasta allí no hemos llegado, aunque tuvimos por allí un casito que lo acabo de recordar en este instante, pero un poco conclusiones en el tema de urgencias neurológicas. Recordemos que el SEC es un sistema homeostático universal y que va a modular procesos claves en el daño agudo, que el CB1 y el CB2 deberían ser dianas complementarias y que las deberíamos estar pensando en estos pacientes, y que el CBD tiene una evidencia preclínica bastante robusta, donde ha mostrado reducción del volumen de la lesión, mejoría en la recuperación funcional, protección de neuronas y de la glía, y una ampliación de la ventana terapéutica más allá de la hipotermia, como les mostré en los estudios que hay en hipoxia neonatal. Llevamos aquí hablando un poco más de 60 minutos, y en este ratico que nosotros hemos estado hablando, más o menos en el mundo, 1.700 personas han tenido un accidente cerebrovascular, 7.800 han tenido un TEC y 228 niños han desarrollado una hipoxia neonatal. Mi reflexión es: las terapias actuales no son siempre suficientes para prevenir secuelas devastadoras, y creo que estamos perdiendo tiempo muy valioso esperando que haya más regulación, esperando que hayan más estudios, y que realmente lo que podríamos acá es tener mucho por ganar con pacientes que atendamos en estos casos. Para cerrar, un caso también de cómo podríamos ver el cannabis en urgencias. Este es un paciente que vi el año pasado, de 27 años. Es un chico con un dolor lumbosacro de más de 10 años de evolución, que ya le ha comprometido de forma importante el sueño y el ánimo. Es estudiante, está terminando su formación como profe, dedica tiempo a sus hobbies, que son escuchar música y explorar temas de arte, y esto creo que es su tratamiento más importante, porque a pesar de ese dolor que es bien fuerte, como les voy a mostrar, esto lo mantiene conectado y animado. Ese día, después del caso clínico y de revisar y conversar, le propuse arrancar un extracto 5-1-2, 5 partes de THC, 1 de CBD y 2 de CBG, y ir titulando lentamente. ¿A qué los quiero llevar con este caso y por qué estoy hablando de esto en el contexto de una urgencia? Y es que le indiqué THC hidrosoluble para que lo empezara a usar como rescate cuando tuviese crisis de dolor, o como medicación, como premedicación previo a actividades que le desencadenaran dolor. Recuerden que los pacientes crónicos también pueden agudizarse, y qué más ejemplo que los pacientes que tenemos con dolor crónico, que vienen manejados con múltiples terapias. Vamos a ir al punto de opioides, y cuando ellos hacen una agudización de su dolor, les damos un rescate. ¿Por qué no pensarnos
en cannabis, sobre todo en THC y CBD en este formato con las emulsiones e hidrosolubles, para dárselos en ese momento. Entonces, ¿qué estábamos buscando con el paciente? Obvio, este sería su tratamiento de base, las gotas y este hidrosoluble más de rescate. ¿Qué queríamos? Que tuviera, obviamente, y qué quería el paciente, y yo lo iba a acompañar, menos veces de crisis de dolor severo y que el dolor se redujera en intensidad. Buscábamos también mejorar calidad de sueño y que este durara más y fuera más reparador, y disminuir un poco esa dependencia que ya traía a antiinflamatorios no esteroideos y opioides. Buscábamos también que este hombre tolerara mejor la actividad física y mejorar su estado de ánimo, porque ya había tenido un par de crisis donde había atentado contra su vida. ¿Qué le dije a este chico? Vamos a arrancar el esquema y le dije, vamos a hacer una cosa. Cuando tengas crisis de dolor, vas a coger 4 gotas del THC hidrosoluble que tenemos en curativa, que es al 0.5%, y te las vas a tomar con un poco de agua. Cada 30 minutos vas a ir evaluando cómo te sientes y qué tanto se va controlando el dolor. Y tan pronto veas que encuentras la dosis que te ayuda a bajar ese dolor, ya sabes que esa va a ser tu dosis para un próximo episodio agudo. ¿Qué hizo él? Arrancó con las 4 gotas y en esas primeras crisis se dio cuenta que tenía que hacer las 4 iniciales, 4 a la media hora, 4 a los 60 minutos y 4 a los 90 minutos. Se dio cuenta que con 16 gotas encontró la dosis que le bajaba el dolor. Claro, hora y media, esto en un paciente de una agudización de dolor es complejo, pero es la manera de ir encontrando la dosis. Y lo que se dio cuenta, ya en las próximas tomaba de una vez 16 y se hizo entre 6 y 7 de rescates en esas primeras 6 semanas. Ese fue el primer tema que el paciente encontró. Y lo otro que yo le había dicho es que si él conocía ya actividades que le iban a llevar a más dolor, antes de arrancar con esa actividad, por ejemplo, salir a caminar, se tomara 4 gotas en un poco de agua. ¿Y qué me dijo él? Entonces, ya vieron cómo encontró su dosis de 16 gotas, y lo que encontró era que él antes, cuando salía a caminar, tenía que parar a los 5 minutos porque el dolor lo sentaba. Desde que empezó a hacer esa premedicación con 4 gotas, el umbral de tolerancia al dolor empezó a superar los 30 minutos, lo que permitió ir teniendo mayor acondicionamiento físico. Después de 1 mes y medio de estar en esta dosis, tuvimos contacto y le dije, venga, 16 puede que ya no sean necesarias, bajémoslo a 12, pensando en que en la medida que los receptores se van regulando, uno ya no necesite tantas dosis. Y lo que me narró después era que realmente le estaban dando 1 o 2 episodios severos a la semana, antes eran todos los días, y que esta mejoría le está permitiendo ir al parque 3 veces por semana. ¿Cuál es mi reflexión final para que entremos a un espacio de preguntas? Y es: el potencial terapéutico de esta planta es una realidad científica, esto no es una promesa ideológica. Mientras los sistemas cambian, mientras que las leyes dicen cómo hay que hacerlo, mientras algunos escriben los protocolos, creo que la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud es prepararnos, educar y actuar éticamente para que esa transformación llegue antes de que se sigan perdiendo oportunidades claves en la atención a nuestros pacientes.